Escocia. Sí. Doncs vosaltres direu... Vale, ahora nos presentamos a María y Alex. María vino 2 semanitas antes porque bueno, tenía una sustitución de profesora de educación física y he venido hace 2 días y bueno, os contamos un poquito nuestra experiencia. El inglés, a diferencia un poquito de los demás, somos horrorosos, o sea, nos cuesta bastante. Éramos peores, ahora somos un poquito mejor, pero sí que el tema del idioma siempre se nos había dado mal y dijimos, bueno, pues la mejor manera, ¿no?, para aprender el idioma es meterte, y cuando realmente tienes esa necesidad es cuando yo creo que realmente te tienes que espabilar sí o sí, y es cuando uno aprende. Tampoco somos muy pacientes, de hecho cuando nos fuimos una semana antes fue cuando me enteré de que había el servicio este. Dije, ostras, es perfecto, pero un pelín tarde. Me dio tiempo, pero a ir a una de las charradas y bueno, y hacer incluso una asesoría, ¿no? Pero bueno, ya teníamos el vuelo cogido, las maletas todo preparadas y fuimos para Escocia. Llegamos a Edimburgo. Edimburgo, una ciudad más pequeña, la equiparo con Londres porque es más pequeña, pero está lleno de españoles. Llegamos y bueno, alojamiento tampoco miramos nada, nos metimos en un hostal y bueno, un poquito también en el hostal te encuentras que había muchos españoles y entre ellos sí que nos íbamos ayudando bastante, y fue ahí un poquito donde preguntando nos fuimos informando a la hora de tirar para un sitio, tirar para otro. Los dos somos INEF, pero claro, evidentemente cuando no tienes el idioma, pues un poco tienes que trabajar de lo que sea. Que es un poco a lo que íbamos, ¿no? Evidentemente que también nos gustaría trabajar de lo nuestro, tema de deporte, educación física, todo lo relacionado con ello, pero sabíamos que si íbamos ahí también íbamos a hacer lo que hablaba ella, en la progresión esta personal, que seguro, bueno, estamos seguros, no, que ya lo estamos viendo, nos ayudará una vez volvamos aquí a España, ¿no? Y bueno, estuvimos en Edimburgo, había mucho español, encontramos trabajo de camareros, pero dijimos que allí a lo mejor pasabas todo el día y no habías practicado nada de inglés, ¿no? Porque esa necesidad también tenías hacía que te acabaras juntando con los españoles y por lo tanto no practicabas nada el idioma, ¿no? Que es un poquito a lo que íbamos. Nuestra idea era viajar, aprender el idioma y trabajar, ¿no?, las 3 cosas. Entonces decidimos hacer una carta de presentación. Somos una pareja española, estamos buscando trabajar de lo que sea, limpiar, de camareros, lo que saliera, ¿no? Y empezamos a mandar esta carta de presentación a todos los hostales de Escocia que vimos un poquito que nos podían interesar. Entre uno de ellos, que fue el que nos acabó respondiendo, era un hostal que estaba bastante vinculado al tema del deporte, ¿no? Hacían bastantes actividades de BTT, de trekkings, tema de canoas, y dijimos, bueno, pues esto un poquito como no empresa de deportes de aventura, pero bueno, era un hostal pero que estaba muy vinculado y muy relacionado al tema de deportes. Y entonces enviamos la carta de presentación allí y nos contestaron que sí, y bueno, es donde estuvimos la mayor parte del tiempo. Estuvimos un mes en Edimburgo, pero luego los 5 meses restantes los pasamos en este sitio. Un poquito más apartados, más en el campo, pero bueno, al lado. Pues, Llegamos delante de un camino, al final el hostal, las maletas, solo ovejas, ¿dónde nos hemos metido? Estamos haciendo nuestra vida. Sí. Pero bueno, a 2 millas había una pequeña ciudad, evidentemente sí. Bueno, town, es una ciudad, pero tampoco es un pueblo. Y bueno, y allí pasamos la mayor parte del tiempo como voluntarios, y bueno, y luego pues los días que no estabas ahí trabajando de voluntario, estábamos trabajando pues a la saliera, pues de camareros, pintando, limpiando, un poquito lo que saliera. Ahora hemos vuelto, vamos a trabajar un par de meses aquí, pero bueno, nuestra idea sigue siendo el aprender el idioma, el inglés, el viajar y luego evidentemente el trabajar, ¿no? Si no sería imposible.
pensado ir a Sudáfrica ahora. Nuestra primera idea fue ir a Canadá, la gente nos llama que estamos un poco locos, pero bueno. Dentro de África creemos que Sudáfrica es la parte donde tiene bastante turismo, creemos que es donde puede haber bastantes ofertas y de donde encontrar. Al salir fuera de Europa ya sí que vamos un poquito con la idea cogida y del sitio donde vamos a ir. No es como cuando fuimos a Escocia, que fuimos a la aventura y sabiendo que estás en Escocia siempre puedes coger un vuelo y volver, ¿no? Pero bueno, ahora cuando tenemos pensado ir en agosto para Sudáfrica sí que lo tenemos ya un poquito más mirado y lo de seguro de viaje, seguro médico, todas estas cosas sí que vamos con un poquito, pues con nuestra compañera que se fue a Australia, intentar tenerlo un poquito todo más controlado. Bueno, seguramente me dejo muchas cosas, pero bueno, si queréis preguntar. Y en el hostal sí que ahí practicáis el inglés, ¿no? Supongo. Todo el mundo, todos los trabajadores eran ingleses, toda la gente del pueblo era inglesa, los únicos españoles nosotros. Entonces ahora que nos interesa. Practicabas inglés o practicabas inglés. Y allí en el hostal vosotros estuvisteis de voluntarios y en cambio os dieron alojamiento o cómo En el hostal trabajábamos en lo que nos decían, en la recepción, limpiando las habitaciones, plantando árboles, pintando, arreglando pequeñas cosas, trabajando la madera, que también te enriqueces tú personalmente porque trabajas de cosas que en la vida no te hubieses pensado, haciendo cucharas de madera, un montón de cosas que luego vendían allí en una tienda, un montón de cosas que ni te imaginas que puedes llegar a hacer y las haces. Y allí trabajábamos 3 días a la semana por alojamiento y comida. Y luego con lo que trabajábamos en otras cosas, aparte, pues teníamos el dinero que íbamos ganando de más a más. En vez de, no es solo que inviertes tu dinero, que vas ganando dinero, vas ganando experiencia, vas ganando idioma. Y entonces la idea es seguir viajando y seguir aprendiendo, ¿no? De momento no tenéis la idea de volver a buscar trabajo aquí. No, nosotros a ver, sí, las cosas aquí están peor, pero bueno, creemos también que vale, el trabajo que puedas llegar a encontrar serán peores condiciones, serán menos horas, estarán menos pagadas, pero bueno, nuestra idea siempre es volver aquí y trabajar aquí, pero creemos que ahora es el momento idóneo, sí. Nunca puedes decir que con 30 años no lo puedes hacer, evidentemente que lo puedes hacer, eso faltaría, pero creemos que ahora es el mejor momento. Y encima las cosas están mal, pues como que todo te empuja a salir y a crecer. Lo ideal es eso, ¿no? Trabajar en lo nuestro, pero bueno, hasta ahora tampoco nos está yendo mal y nos está aportando muchas cosas, ¿no? Personalmente. Trabajar de lo que sea. Entonces, de vuestra primera experiencia en el extranjero, el malo que sacáis, digamos, la mala experiencia que sacáis, ¿cuál sería? El jamón, el chorizo. No, Falta de jamón y chorizo. No, evidentemente, pues el tema de la lengua, ¿no? Y los malos momentos que te lleva cualquier cosa, cualquier caso, ir el primer día al Job Center Plus, ¿no? Al Job Center de Edimburgo y tener que buscar trabajo, simplemente al tener que hablar con la persona que te está informando, pues ya es un reto, ¿no? Todos esos malos momentos, ¿no? Pues serían como lo que... El idioma. El idioma, sí, el tema del idioma. Querer comunicar y no poder comunicar. Ahí siempre vas a ser, creo yo, el último mono, ¿no? Y donde estábamos, pues evidentemente siempre tú vas a ser el último en enterarte, en poder participar, todo que la verdad que nos ayudaron bastante, pero siempre vas a ser el último en todo. Pero bueno, eso a la vez te ayuda, te hace crecer. ¿Y un lado positivo que destacaríais? La gente que conoces. La gente no... Aparte del idioma que aprendes. La hospitalidad que tiene la gente, que llegas allí y dices, madre mía, no me conocen de nada, y te abren la puerta, te acogen, quieren que te sientas a gusto, que estés como en casa, que echas de menos lo de aquí, pero tampoco no hemos echado de menos esto en cantidad. Sabes que está aquí. España siempre va a estar ahí, ¿no? Para volver tiempo ahí. Y estas pequeñas cosas, ¿no? Que te abran la puerta de tu casa, aquí a lo mejor no las valorarías. Allí ese día vuelves a tu casa
ostras, es que he pasado una tarde fenomenal con los 4 amigos hablando en casa de George y del Juan. Entonces, bueno, pues esto lo valoras mucho más. Y la idea de quedaros ahí, o sea, ¿por qué habéis decidido volver? Porque, bueno, esto es un poquito caso aparte, ¿no? Nuestra idea es viajar. Es trabajar, viajar y aprender esas tres cosas. Ahora teníamos trabajo aquí en verano, entonces dijimos, pues es como la parte, punto aparte, y seguimos otro con continuamos en otro sitio. En Sudáfrica va a ser lo mismo. En Sudáfrica vamos a trabajar en un hostal, lo mismo que en Escocia, pero allí en Sudáfrica también es un hostal que tiene canoas, kayaks, tema de bicicletas, tema de caminatas, hiking. ¿Y habéis utilizado el mismo sistema de enviar autocandidatura? Sí. Es lo mismo. Y como vemos que funciona, pues ¿Y os respondieron bastante Sí, rápido? mucha gente contesta. A veces aquí mandas correos, mandas currículums y nadie te contesta. Pues madre mía, pero ¿dónde están viendo mis currículums? No llegan ni a allí, ¿no? Pero entonces el tema de visado, como... Visa. Ah, sí, con visado de turista. Sí. En Escocia, donde trabajábamos, aparte era como un poco trabajo negro. No necesitábamos ningún tipo de contrato ni nada. En Sudáfrica sabemos que va a ser más difícil. Va a ser más complicado. Pero vais a hacer voluntariado, no vais Sí, a trabajar. voluntariado, pero si luego queremos trabajar para ganar un poco más de dinero, pues Es más complicado, sabemos que es estamos más hablando del África. No sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero bueno. Pero es como decía la chica de antes, que con súper poco puedes vivir, es que no necesitas más. Estás allí, te dan la comida, te dan alojamiento. Teníamos bicicletas para viajar en bici por toda Escocia. Nos montábamos allí unas rutas de bici que cuando conoces el país, conoces la gente, la cultura. No sé si hay alguna pregunta. No sé si queréis añadir alguna cosa. No, bueno, un poquito de esto. Lo que decíamos, ¿no? Que la meta es trabajar de lo nuestro, ¿no? Pero mientras tanto, trabajas en otras cosas que te van a hacer, no solo el idioma, que evidentemente es muy importante cuando llegues aquí en un país globalizado, como es hoy en día, pues te va a ayudar, pero también el crecimiento personal. Yo creo que hoy en día, la juventud hoy en día, hay de todo, ¿no? Pero mucha juventud seguro que es un tema muy importante. Jo crec que si la gent decideix marxar, heu de marxar amb la mentalitat molt oberta de voy a lo que salga y me voy a acoplar a lo que sea y treballaré del que sigui, m'és igual, i anar obertament, no pots anar tancat solament con eso, perquè és molt difícil. Estàs fora, estàs en un país estranger i clar, sempre agafaran una persona de l'altre país que tu, és normal. Has d'anar amb mentalitat oberta, de conèixer tot el que puguis i enriquir al màxim, xupar tot el que puguis per el mateix. Doncs moltíssimes gràcies per la